Cuando con pesada carga Cristo un día me encontró, puso en mi divino toque mi ser entero, Él me cambió. El toque de su mano de gozo inunda el corazón. Algo nuevo yo sentí, ya salvo yo soy por Él. Desde que a Jesús yo vine, desde que Él me salvó, nunca dejaré de amarlo, por la eternidad cantaré. El toque, oh, de su mano de gozo inunda el corazón. Algo nuevo yo sentí, a salvo yo soy por Él. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar.
paz obtener. Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Yo espero que me oigan bien, que el audio esté bien y que esta transmisión sea estable. Así que esta mañana, mis hermanos, para mí fue de mucha bendición. Tuvimos hoy en el servicio, en el templo, una buena asistencia, mucha colaboración por los voluntarios y el mensaje fue muy edificante. Así que estoy súper agradecido que Dios nos ha permitido continuar con los servicios presenciales en el templo. Y quisiera animarles porque, mis hermanos, cada día esto se pone más y más importante. Estuve conversando con mi esposo hoy, hablando de, por ejemplo, la tarea de tomar asistencia. Eso no es algo menor, eso es un asunto muy importante, porque todas esas cosas tenemos que hacer para poder cumplir con el protocolo que el gobierno nos hace. Así que nunca piense que lo que usted hace no es importante. Todo es importante y todo lo necesitamos. Así que gracias a Dios por estar con nosotros. Mis hermanos que están en línea, los quiero mucho. Gracias por dedicarle su tiempo a estar en línea con su iglesia local. Quiero pedir sus oraciones por mí. Mis hermanos, para serles muy transparente, ha sido una semana muy atareada, muchas cosas para hacer y en cierto sentido me siento como menos preparado que antes, pero el Señor sabe que quiero hacer esto para su gloria y pido que ustedes oren por mí. Para que el Señor tome control de este estudio. Así que antes de orar para iniciar nuestro servicio de oración, ustedes saben que estos son los jueves en la noche, donde principalmente tenemos el enfoque de oración. Pero a mí me gusta orar antes de cada servicio y simplemente les recuerdo que Vladimir pidió oración por un joven que está muy afectado parece por las drogas. Él intentó visitarlo el sábado y no pudo hacerlo y está programado para otro tiempo, pero sigan orando por Joansel, creo que se llama, Joansel Martínez, y por su salvación y la salvación de su familia también. Hermanos, hay que estar siempre atentos
en cuanto a las oportunidades que el Señor nos da para tener lo que yo llamo encuentros evangélicos, es decir, que Dios ordene un encuentro donde usted es el mensajero y Dios quiere hacer algo en la vida de esa persona. Así que ore por Johansel Martínez, ore por mis hermanos. Me siento muy cargado por la tía de Noel. Ella le llaman así cariñosamente mami. Y entonces me siento muy cargado por eso. Un caso serio de cáncer muy avanzado. Y quiero pedirle mucha oración por ella, por Noel, que el Señor le pueda usar en la forma que Él desea. Así que ore por Johansel, por mami. Y sé que hay muchos más, mis hermanos, pero por favor, ya acompáñenme en oración para iniciar este estudio bíblico y para esos dos casos. Durante la transmisión, yo estoy aquí monitoreando la transmisión y si usted tiene alguna petición especial, anótalo ahí en los comentarios y cuando terminamos podemos volver a tener un enfoque en oración para esas cosas. Amén. Así que cerremos los ojos y vamos a orar. Muchas gracias, Padre Celestial, por el día que nos has dado hoy. Gracias, Señor, por tu misericordia que es nuevo cada día. Gracias, Señor, que en ti hemos encontrado perdón por ser pecadores y en ti hemos encontrado la vida eterna, Señor. Cristo es la diferencia. Y te pido en el día de hoy, Señor, que cada persona que esté en sintonía pueda tener primero su propia copia de la palabra de Dios para que vayan leyendo así el texto que nos toca para hoy. Necesito tu ayuda, Señor, para poder explicar este texto de la mejor manera posible y hacerlo bíblicamente, Señor. Y luego ayudarnos, Señor, a entender qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de vivir en base de lo que hemos aprendido, Señor. Esa es la cuestión de los siglos. Y queremos, Señor, hacer cualquier cambio necesario, Padre Celestial, para tener nuestra vida conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Bendice mis hermanos, Señor. Muchas veces el internet no se porta bien. Te pedimos, Señor, que hoy sea todo bien estable para que el mensaje pueda llegar bien, sin ninguna interrupción, ningún problema, Señor. Y así queremos, Señor, simplemente poner todo en tus manos, Señor, para que obres, Señor. Y si hay una persona en sintonía hoy que no tiene vida eterna, es decir, que no es hijo de Dios, te pedimos, Señor, que hoy pueda ser su día de salvación y así nacer de nuevo con vida eterna, Señor. Te pedimos todo, Señor, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Está bien, mis hermanos, como siempre, a mí me gusta tener un tiempo de cantar, un tiempo de música. No importa si esté solo, no importa si esté con su familia, aprovecha la oportunidad de cantar esta canción que se llama Un reto nos aguarda. Y cuando regresemos, vamos a iniciar el estudio. Amén. Un reto nos aguarda. Cantemos todos. Nos mueve a despertar. Nosotros que te amamos, postrados en tu altar, un voto renovamos, tu nombre proclamar. El nombre
nombre de Cristo es el que vamos a proclamar. Amén. Donde hay otros señores que engendran el temor y con pujante fuerza difunden el error, sin alguien que descubra su gran necesidad. Innumerables almas van a la oscuridad. Es nuestra gran misión llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Portamos hoy la llama de otros que al pasar murieron proclamando que Cristo vivo está. Es nuestro su mensaje, la misma condición que inflama nuestro anhelo, que rinde Puedes cantar con nosotros. es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Es el Señor. Eres tú el Señor Jesucristo. Que sustentas, oh Salvador de amor, Espíritu que inspiras con celo abrumador, defiéndenos del miedo, aviva la pasión. Tu salvación llevemos al mundo con fervor. Es nuestra. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Nuestra. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es El Señor. El Señor de nuestro país es Cristo. El Señor. Eres tú, mi Dios. El Señor. Amén, muy bien, hermanos. A mí me encanta esa canción. Amén. Un reto nos aguarda. Todavía hay tanto trabajo para hacer. Amén. El retorno de Cristo Jesús está cerca. Más que nunca necesitamos estar laborando por Él. Amén. Espero que tenga su copia de la palabra de Dios, porque la va a necesitar. Si usted no tenga copia propia, usted me manda un mensaje y nosotros podemos hacerle llegar una copia. Amén. Y yo siempre comparto esta transmisión en las páginas mías de las redes sociales y como ustedes se pueden imaginar, tenemos muchas personas que a veces nos visitan, pero que no hablan español. Así que espero cualquiera de ellos, si desea dejar una petición de oración, lo podemos hacer. If anybody joins our
live stream, if you just here visiting by accident or checking it out, if you want to leave a prayer request in the comments, we will certainly would love to pray for you. Así que hermanos, ya en su Biblia, por favor busque la carta que Pablo escribió a Tito, y eso viene después de las cartas de Timoteo. Primero de Timoteo, segundo de Timoteo y luego Tito. Entonces, vamos a estar en el capítulo 2, y para poder así recordarles del contexto. Bueno, déjenme poner aquí en la pantalla los versículos porque quiero que vean el contexto. Mire, yo tengo allí en la pantalla los versículos de la semana pasada, porque por medio de la introducción quería recordarles de qué se habla, qué hemos estudiado hasta ahora. Recuerde, el contexto de la carta es esto: la red de iglesias en casas en Creta. Recuerde que él comenzó actualmente en lo que fue Hechos 2, cuando la iglesia fue fundada. Dice que había judíos congregados ahí en Jerusalén de todos los diferentes países, y se menciona ahí Creta, y se cree que muchos de ellos, cuando fueron esparcidos, volvieron a Creta, y eso fue el comienzo, o sea, el inicio de la obra allí. Y como que eran muchos judíos, y estudiando el capítulo 1, la semana pasada hablamos de los falsos maestros. Recuerde que hace 2 semanas tocamos lo que fue el tema del liderazgo fuerte en la iglesia local. Pablo había dejado a Tito allá para establecer ancianos en cada iglesia, liderazgo bíblico, liderazgo fuerte que podía afrontar lo que estaba pasando con los falsos maestros. Y en el primer capítulo, Pablo habla de esos judaizantes que estaban enseñando doctrina falsa, y menciona lo que era su mala reputación entre los mismos cretenses: mentirosos, traidores, mucha violencia, corrupción sexual. Y fue por eso que la iglesia cretense necesitaba liderazgo fuerte, líderes fuertes en cada una de esas iglesias locales para corregir lo deficiente. Había muchas cosas torcidas, y Pablo dejó a Timoteo allí para poner eso bien recto. Ahora, en el capítulo 2, hoy, nosotros vamos a ver una transición aquí, pero antes de poner el capítulo 2, vamos a citar todos juntos: hermanos, más que nunca yo necesito esto, lo que dice Salmo 119, el versículo 18. Vamos a citarlo juntos todos. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hermanos, hoy esto es la oración de mi corazón, que el Señor abra mis ojos para yo ver todos esos tesoros que Él tiene en su palabra. Así que eso fue el texto aquí de la semana pasada. Tito capítulo 1, tocamos los versículos 10 a 16. Y Belice, gracias por esto. Vamos a orar cuando terminamos el servicio por su cuñada que está enferma, y por los enfermos a nivel mundial. Yo no sé si su cuñada tiene el virus o si es otra cosa, pero como yo soy tan olvidadizo, vamos a hacer una pausa ahora mismo y orar por la cuñada de Ibelice. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por otra oportunidad de acercarnos, Señor, a tu trono en oración. Y quiero darle gracias a Dios por mi hermana Ibelice. Y ella está pidiendo oración por su cuñada, Señor, que está enferma. No sé si es con el virus o si es con otra cosa, pero
Ella es una persona por la cual usted murió, Señor, y ella es muy importante. Así que le pido, Señor, por la cuñada de Ibelice, Señor, lo que sea su enfermedad, que ella puede mejorarse pronto y rápido y completamente, Señor, y volver a tener buena salud, Señor. Y también por las personas en todo el mundo que está sufriendo de los efectos de COVID, Señor. Oramos, Señor, por lo que ellos necesitan, Señor, y que tú, Señor, puedas, Padre Celestial, no solamente sanarlos, Señor, sino también ayudarnos a ver la oportunidad que nos está dando, Señor, para predicar las buenas nuevas a un mundo que ahora sí tanto lo necesita, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por la oportunidad de orar por esta cuñada de Ibelice. Así que usted ve ya en Tito capítulo 1, del 10 al 16, el enfoque fue los falsos maestros, pero ya veremos ahora en el capítulo 2 una transición, y la transición es indicada por la palabra pero. Recuerde, debemos ponerlo aquí, versículos 15, 16. Versículo 16 habla de esos falsos maestros y dice que ellos profesan conocer a Dios, pero dice que con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esos son los falsos maestros. Ahora, Pablo dice, pero tú, hablando de Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y voy a leer versículos 2 y 3 también. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes. Y allí lo voy a dejar, porque aquí en este pasaje nosotros necesitamos ver algo muy importante. ¿Qué tendría que pasar? Les hago la pregunta. ¿Qué tendría que pasar? O sea, ¿cómo tendrían que vivir los cretenses para que el mundo observador vería una diferencia en ellos? Recuerde que es una iglesia totalmente corrupta. ¿Qué tendría que pasar en ellos para que el mundo viera una diferencia en ellos? Y ahora en esto, después de tocar el tema de líderes y los falsos maestros, ahora Pablo va a tocar lo que son las responsabilidades de los miembros de las iglesias locales en la isla de Creta. Y a nosotros también vamos a ver cuáles son nuestras responsabilidades como miembros de una iglesia local. Y veremos en esto que Pablo toma el tiempo para explicar esto desde la perspectiva de 5 grupos distintos en la sociedad cretense. Cómo ellos deberían comportarse, cómo debe ser su comportamiento si ellos profesan el nombre de Cristo. Y esos eran personas que supuestamente conocieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y nosotros también tenemos que contestar lo mismo. Nosotros, siendo renacidos por el poder de Cristo, cómo debemos de comportarnos. Y eso está ya dividido en 5 grupos distintos. Los ancianos, lo leímos ya en el versículo 2, y eso lo vamos a tocar hoy. Y las ancianas, versículos 3 y 4. Y luego las mujeres jóvenes, y son mujeres casadas, lo sabemos por el contexto. Y luego los hombres jóvenes, y terminando con los siervos o lo que hoy en día sería el equivalente a los empleados. Así que hoy, hermano, para no tocar eso ligeramente, quiero ver si podemos ver esto desde el punto de vista de los ancianos y las ancianas, y luego en la semana que viene ya tocar el tema de los jóvenes, las mujeres casadas y los hombres. Entonces, ahí está el texto. Ahora quiero cambiar esto acá y poner
acá lo que es, déjeme ver si lo puedo agregar aquí. Ay, perdón. Eso lo tenía arreglado. Ay, Dios mío. Ay, lo perdí, perdón, lo tenía arreglado antes. Ahora sí. Perfecto. Hermanos, le pido mucho perdón por todos los fallos en cuanto a la tecnología y el internet. Eso hoy en la mañana fue un desastre, hermanos, lo siento mucho. Pero ya puedo hacer esto y así ustedes me vean. Ya vamos a comenzar. Ustedes ven aquí el texto allá, y en esta primera parte, mira esto, el versículo 1, vemos aquí que Pablo va a comenzar con una declaración inicial que es súper importante. En el versículo 1, él dice, pero tú habla, y dice allí, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ok? Los falsos maestros, recuerde que ellos son traficantes en la falsa enseñanza y la doctrina, pero eso no podría ser de Pablo. Y entonces, hermanos, ¿qué significa? Les hago la pregunta, ¿qué significa ser espiritualmente sano? ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos de vivir en base de nuestra profesión de fe? Y vamos a ver aquí que la sana doctrina y una vida piadosa están claramente vinculadas. Y aquí el énfasis aquí no necesariamente está en esto allí, no necesariamente está en la sana doctrina. Aquí el énfasis de este pasaje está en la enseñanza práctica. Enseñanza práctica. ¿Cómo debemos de vivir? Enseñanza práctica que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí es interesante porque hemos hablado del protocolo higiénico que el gobierno nos ha exigido. Y aquí sana es donde es de donde viene esa misma palabra, higiénico. Y es simplemente algo limpio, algo puro, saludable. Así que Pablo aquí en estos versículos está hablando sobre el hablar y el vivir sanamente del cristiano. Y necesitamos hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa y déjame aprovechar la oportunidad de enfatizar esto. Hermanos, mis hermanos de la Iglesia Bautista, la Gracia y la Verdad, lo que nosotros enseñamos en la iglesia local, es decir, nuestra doctrina que practicamos y enseñamos, debe afectar nuestra forma de vivir. Lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, lo que aprendemos de esto, debe efectuar cambios en nuestra forma de vivir. Y entonces, dediquemos el tiempo necesario para estudiar su palabra, meditar sobre ella, aprender de ella. Y eso es a través de estudio personal, a través de estudios formales, porque un entendimiento más profundo de este libro, de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, un entendimiento más profundo, traerá anchura en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? La iglesia sana va a crecer numéricamente. Si tú y yo estamos viviendo conforme a los principios en este libro, nuestra iglesia será una iglesia sana, una iglesia limpia y una iglesia que experimenta crecimiento personal y crecimiento así numérico. Y esto es la forma
que tú y yo vamos a influenciar a nuestro mundo, a los lugares alrededor de nuestra iglesia local. Esa es la forma que nosotros vamos a poder influenciar a ellos. Cuando ellos vean que nosotros estamos viviendo de manera diferente. Así que esto es el énfasis de Pablo aquí. Y ahora, después de hacer esta declaración sobre la sana doctrina, ahora él va a comenzar a dirigir su atención a los ancianos. Ahora vamos a estar aquí en el versículo 2 y va a comenzar con estos grupos distintos. Y entonces aquí él dice que los ancianos sean, y luego va a hablar de 4 cualidades que los ancianos deben de proseguir para ser hombres de influencias. 4 cualidades que se mencionan aquí. Aquí está el primero, tiene que ser sobrios. El segundo, tiene que ser serios. Tercero, tiene que ser prudentes. Y el cuarto es que tienen que ser sanos en la fe, en el amor y sanos en la paciencia. Y aquí déjeme aclarar algo. Aquí cuando habla de ancianos, ya Pablo no está hablando del oficio, es decir, no está hablando del oficio del obispo, pastor, anciano, que habla de esas 3 funciones del líder bíblico en la iglesia local. No está hablando de eso, está hablando simplemente de ancianos. Ellos son simplemente hombres mayores. Hombres mayores. Y entonces, ¿cuáles son esos 4 cualidades que deben de proseguir? Primero, ellos tienen que ser hombres sobrios, y esto es simplemente libre de intoxicación. Libre de intoxicación. Hemos visto en el listado de cualidades de pastores que no pueden así ser personas dados al vino. Y hermanos, intoxicación en sí mismo habla de extremos. Y aquí la idea, hermanos, es el hombre sobrio tiene que ser una persona, una persona que ha aprendido por su experiencia a evitar extremos. Evitar extremos, evitar las cosas extravagantes, cosas así que no están en buen equilibrio. Y entonces, en la iglesia local necesitamos hombres mayores así, que han aprendido que los extremos no son muy saludables para el comportamiento en la vida de la iglesia local. Luego, él dice aquí que tienen que ser hombres serios. Voy a dirigir eso hacia allá. Hombres serios. Hermanos, un hombre serio no es un hombre frívolo. No es es un hombre honorable, digno. Serio no necesariamente habla de un señor que siempre tiene en la cara la vista así. Muchas veces yo he sido culpable de eso. La gente que me conoce por primera vez, después de pasar tiempo conmigo, me dice, pero este señor Miguel es un hombre serio. Pero serio, mis hermanos, es simplemente una persona que no se mete en las cosas frívolas, una persona que tiene honor, que es digno. Y también el anciano tiene que ser
prudente. Entonces, se me acabó el espacio. Vamos a poner prudencia aquí. ¿Ok? El hombre prudente es una persona que ha andado con el Señor y a través de esto tiene discernimiento. Discernimiento. Una persona que ha podido aprender cómo discernir, por ejemplo, entre el bien y el mal. Y también aquí vemos una persona sano en la fe, en el amor y la paciencia. Hermanos, una persona sano en la fe. Déjenme bajar esto aquí donde tengo más espacio aquí abajo. Una persona sano en la fe es una persona que ha aprendido por experiencia que se puede confiar en Dios. Se puede confiar en Dios. No importa si sea una cosa pequeña o si sea una persona grande. Por experiencia, una persona anciana que es sano en la fe ha aprendido que no importa si la necesidad sea pequeña o si sea grande o aparentemente imposible, por su experiencia ha aprendido que Dios en Él se puede confiar para todas las cosas. Sano también en el amor. Habla de la persona que ama aun cuando no merece ser amado. Una persona que ama a otros por decisión, no por obligación. Esto es el amor ágape, el amor bíblico. Y una persona en la iglesia local, los hombres ancianos tienen que ser hombres que han aprendido por su experiencia que el amor es una decisión. El amor no es algo por obligación. Nosotros amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y no es nada que el Señor tiene que enseñarnos. Es algo que brota del corazón nuevo que Dios nos da cuando somos salvos. Y tercera, aquí en cuanto a ser una persona sano, es sano en paciencia. Yo soy una persona con poca paciencia. El Señor me ha tenido que enseñar esto. Paciencia. Habla de la habilidad de endurecer. Habla de constancia. Habla de, por ejemplo, cuando las cosas nos pasan, nosotros, los ancianos, entendemos que todas esas cosas son para nuestro bien porque nosotros amamos a Cristo, como dice en Romanos 8:28. Por eso nosotros podemos endurecer, podemos tener constancia en lo que creemos. Es decir, que cuando nosotros experimentamos situaciones negativas, situaciones contrarias, nosotros no somos como los hombres del mundo. Nosotros no perdemos la esperanza. No perdemos la esperanza porque entendemos que podemos proseguir a la meta, podemos endurecer, podemos ser hombres constantes en nuestra fe. Por ejemplo, todo el mundo sabe que ya llevamos como 10 meses en un estado de emergencia, estado de pandemia, donde muchas iglesias se están cerrando, muchos ya están cerradas. Aquí nosotros, por nunca haber pasado por una pandemia, inicialmente nosotros echamos la culpa de todo sobre la pandemia. Wow, tenemos que cerrar, ya no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Y hermano, yo soy el primero culpable de esto. Pero podemos ver ahora cómo el Señor, nosotros como hombres, como ancianos, nosotros podemos ver que el Señor nos ha forzado fuera de nuestra área de confort
y hemos tenido que hacer cambios para prepararnos para el futuro donde Dios va a obrar grandemente. Por eso, mis hermanos, nosotros necesitamos ser hombres sanos en nuestra fe, sanos en nuestro amor hacia los demás y sanos en nuestra paciencia, nuestra constancia. Esto es el anciano bíblico. Y hay que, nosotros los hombres, necesitamos preguntarnos, ¿soy yo una persona estable o yo me inclino hacia los extremos? Yo soy una persona que en tiempos de incertidumbre, mi iglesia local pueda contar conmigo para proveer liderazgo bíblico. En mi conducta yo soy una persona honorable. O, por ejemplo, yo me río cuando se habla de lo que son, por ejemplo, chistes sucios. O yo soy una persona honrable en mi conducto, es decir, un hombre serio. Yo mismo me pregunto, cuando yo, después de haber andado con Cristo, yo puedo ejercer buen juicio y ejercer prudencia cuando se toma decisiones. Todas esas son cosas que deben ser cualidades de nosotros que somos los hombres de Dios, que la iglesia local necesita. Hermanos, nuestra conducta como hombres ancianos afectará también la conducta de la próxima categoría de personas a la cual Pablo va a dirigir su enseñanza y sus palabras. Déjeme volver y poner el texto en la pantalla aquí. Mira, Pablo, después de decir que los ancianos tienen que ser sobrios, serios y prudentes y sanos en la fe y en el amor y en la paciencia, él dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y también que enseñen a las mujeres jóvenes. Ahora aquí, hermanos, Pablo dirige sus palabras a las ancianas de la iglesia local. Y entonces, esas 5 cualidades son características de mujeres ancianas. Y usted dice, ¿pero qué significa una mujer anciana? Bueno, piensa conmigo, una mujer normalmente deja de dar a luz entre los supuestos, y yo no soy científico, yo no soy doctor, todo eso yo saqué de un comentario, para serle honesto, pero se dice que la mujer típicamente deja de dar a luz entre como 40 o 45 años de edad. Entonces, en base de esto, cuando uno vaya poniendo años por encima de eso para criar sus hijos, aproximadamente a los 60 años de edad, una mujer se considera como una anciana, una mujer anciana. Eso también para mí pega bien con el texto en Primera de Timoteo 5:9. Debemos poner eso aquí. Ahí está. Pablo estaba diciendo a Timoteo que sea puesta en la lista, esas eran viudas que recibían ayuda de la iglesia local, que sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las ancianas aproximadamente son mujeres de 60 años por arriba. Entonces, ahora vamos a ver en este versículo lo que son las cualidades que ellos deben de exhibir. Dice aquí que las ancianas así mismo sean, aquí está, número 1, reverentes en su porte. Y luego dice aquí, no calumniadoras. Número 2, esto va a ser súper importante.
Tercero, que no requiere mucha explicación, no esclavas del vino. Y aquí la próxima dice, maestras del bien. Y Pablo termina aquí que las ancianas, en el quinto lugar, deben enseñar a las mujeres jóvenes 5 cualidades súper importantes en las ancianas de la iglesia local. Reverentes en su porte. Esto es actualmente, esto es una sola. Mire, yo lo hice mal. Perdóname. Esto es una sola palabra. Y allí eso es simplemente una palabra que habla de personas ejemplares, es decir, personas que son ejemplos piadosos de santidad. Me llega a la mente un ejemplo bíblico aquí, lo voy a poner en la pantalla aquí, de Ana. Hablando de Ana, dice que ella era una viuda hacía 84 años y dice que ella no se apartaba del templo y dice que sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Eso fue Ana, que era un ejemplo de una mujer anciana, piadosa y santa en todo su comportamiento. Y entonces eso también va bien, no lo voy a poner en la pantalla, pero va bien con 1 de Timoteo 2, del 9 a 11, que también explica el comportamiento de la mujer piadosa. Así que una mujer anciana en la iglesia local en Creta tenía que exhibir comportamiento piadosa y santa. Y también dice aquí, no calumniadoras. Una palabra que actualmente significa, lo voy a poner aquí, la palabra literalmente es diabolos. Oye, wow. Mis hermanos, eso es un título de Satanás. Eso aparece 34 veces. Y voy a poner un solo ejemplo aquí. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, diablo. Un título del enemigo, un título del mismo Satanás. Hermanos, no calumniadoras, que no sean mentirosas, no sean chismosas. Y hermanos, yo sé que eso está dirigido a las ancianas, pero hermanos, eso es una cualidad que se debe exhibir en la vida de cualquier cristiano. Pero hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Nuestras palabras se pueden usar para bien o para mal, para edificar o para derribar, para vida o para la muerte. Nuestras palabras lastiman. Hay que usar bien nuestras lenguas. En el libro de Santiago se habla bien de eso, de que si uno puede aprender a dominar ese pequeño miembro, allí no hay ninguna parte del cuerpo que no se puede controlar. Que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no diablos. Que no sean mentirosas, que no sean chismosas, que hablan bien, que aprenden a usar bien la lengua. Y el tercero ahí, no esclavas del vino. Allí esclavitud, dulos, que el vino
que el alcohol no llega a tener dominio sobre la vida de una anciana. Y yo creo que la palabra de Dios está bien claro, hermanos, que eso no es nada que se puede ver en la vida de un cristiano, si sea anciano o anciano, joven o mayor, no importa. En la vida de un cristiano no podemos ser esclavos al vino. Y ahí el cuarto, maestras del bien, enseñando, es decir, enseñando lo que es piadoso y bueno, enseñando lo excelente. Aquí dice que tiene que enseñar a las mujeres jóvenes, eso va al quinto punto allí. También mujeres ancianas enseñen a sus propios, las mujeres jóvenes tienen la responsabilidad de enseñar a sus propios hijos, eso se lo vamos a estudiar la próxima semana. Y las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes, enseñar a las mujeres jóvenes, que nos lleva ahora al quinto punto, enseñando a las mujeres jóvenes. Y eso es simplemente, hermanos, cómo cultivar buenos hábitos bíblicos, buen juicio, buenas sensibilidades. Hermanos, la palabra de Dios, y esto lo vamos a tocar en la semana que viene, pero hemos estudiado esto. La palabra de Dios dice que la mujer es prohibido enseñar a los hombres. Y voy a encajar esto y decir en el contexto de la asamblea local. En la palabra de Dios, por ejemplo, Hechos 18, mira lo que dice en el versículo 26, hablando de Priscila y Aquila y Apolos. Apolos no se menciona ahí, pero es implícito. Dice, y comenzó, hablando de Apolos, y él comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Entonces Apolos está hablando públicamente ahí en la sinagoga donde se hacían reuniones. Y dice que cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué pasó? Dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No lo hicieron en la sinagoga para evitar la idea de que Priscila estaba usurpando la autoridad de un hombre. Y hermanos, eso es muy importante, que la mujer, mis hermanos, la palabra de Dios en ningún lugar menosprecia el valor de la mujer. Pero si tomamos la palabra de Dios en su sentido literal, es prohibido que la mujer enseñe públicamente en el contexto de la asamblea local. Pero privadamente y aparte, hermanos, la mujer, Dios la puede usar grandemente en una variedad de situaciones diferentes. Y no es el tema de hoy, simplemente estoy diciendo que la mujer anciana tiene una responsabilidad sumamente importante en cuanto a enseñar a las mujeres jóvenes y un sinfín número de responsabilidades. Yo conozco en diferentes partes del mundo mujeres que son evangelistas, algunos plantadores de iglesias que son mujeres. Y hermanos, muchas veces la mujer está dispuesta de ir a lugares donde el hombre no quiere ir. He conocido varias mujeres y uno me llega a la mente un ejemplo de una mujer que Dios la había usado para establecer más de 8 iglesias, y en cada lugar ella, para tomar en serio su rol como mujer, cuando Dios comenzó a dar añadir a la iglesia local
o sea, dar así la cosecha, ella siempre preparaba a un hombre para tomar el liderazgo de la iglesia local. Conozco varias que son mujeres piadosas, mujeres que aman a Dios, pero mujeres que respetan la palabra de Dios y que respetan lo que es su posición. Y hermanos, la mujer anciana, bíblica, tiene un rol sumamente importante en el contexto de la iglesia local. Y lo vemos aquí en este versículo 3 y la primera parte del versículo 4, que ellos tienen que ser reverentes en su porte. No puede ser calumniadores, no puede ser chismosas, tiene que usar bien su lengua. No puede ser esclava del vino. Hermanos, el vino, el alcohol, líquidos alcohólicas, la palabra de Dios no habla bien de la persona dado al vino, donde el vino tiene control de su vida. Tienen que ser maestras del bien y enseñar a las mujeres jóvenes. Hermanos, lastimosamente nuestro tiempo para hoy se está acabando, pero hemos visto aquí en la primera parte de este pasaje que el anciano, Dios espera cierto tipo de comportamiento. Los ancianos tienen que ser sobrios, libre de cualquier tipo de intoxicación, libre de cualquier tipo de extremo. Hombres serios, hombres no frívolos, hombres dignos, hombres prudentes, hombres que han aprendido a través de su experiencia, de su andar con el Señor, saber cómo ejercer mucho discernimiento en cuanto a las cosas espirituales. Hombres sanos en la fe, hombres que no las tormentas no se tumban fácilmente, hombres que han aprendido por experiencia que se puede confiar en Dios para todas las cosas, hombres que aman porque decidieron amar, no aman por obligación, aman cuando no merecen ser amados, aman porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo nos amó a nosotros primero y que son hombres pacientes, hombres constantes, hombres que cuando experimentan situaciones negativas o contrarias no pierdan su esperanza. Necesitamos hombres ancianos así. Y necesitamos, hermanos, en la iglesia local, no solamente en Creta, en nuestra iglesia local, ancianas reverentes en su comportamiento, ancianas que saben bien usar la lengua, que no son chismosas, que no son mentirosas, ancianas, mujeres mayores, que no son esclavas del vino, que enseñen el bien, que enseñen todo lo que es excelente y que se dedican a enseñar y a preparar las que son las mujeres jóvenes en el contexto de la iglesia local. Y hermanos, la palabra de Dios sigue hablando de mujeres jóvenes y por el contexto mujeres casadas. Vamos a enfocarnos quizás la semana entera, la semana próxima, quizás toda la hora enfocadas en esa responsabilidad, porque hermanos, hoy en día la cultura nuestra habla mal de la mujer que se dedica a gobernar a su casa, donde su casa es su dominio. La mujer que decida quedarse en casa, gobernando su casa, criando a sus hijos, amando a su esposo. La cultura hoy en día va contrario de eso. Hermanos, queremos enfocarnos la semana que viene en cuánto es el honor para la mujer que se dedica a esa tarea bíblica. Y luego también hablaremos de los hombres jóvenes y también de siervos o de empleados. Pero hermanos, hoy esto ha sido el enfoque principal, los ancianos y las ancianas bíblicas. Yo espero que en todo eso podamos ver cuán importante es nuestra manera de vivir. Cuán importante es, hermanos, practicar la sana doctrina de la palabra de Dios, porque la sana doctrina exige que vivamos de cierta manera. Y hermanos, es imposible. Mis amigos
que están en sintonía, es imposible cumplir con ese tipo de vida sin tener un corazón nuevo, sin tener perdón por ser pecadores por naturaleza. Es imposible vivir de esa forma. Se necesita un corazón nuevo. Y si usted ve todo eso, wow, pero Pastor Miguel, eso es imposible, imposible cumplir con esto. Es imposible para los que no tienen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Este es un mensaje que predicamos todas las semanas. 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados, murió en la cruz de Calvario, fue sepultado y 3 días después resucitó de los muertos. Son lo que la palabra de Dios llama las buenas nuevas. Si usted dice, yo no puedo vivir así, mi amigo oyente, usted tiene toda la razón. Es imposible vivir así si uno no ha aceptado la salvación que Dios ofrece. Y así dice, es tan sencillo como yo acabo de decir. Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó de los muertos. Y esas son buenas nuevas que uno tiene que aceptar de forma personal. La palabra dice en Romanos 10, el 9 y 10, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor, si esa es nuestra profesión de fe, la palabra de Dios dice que si lo confesamos con nuestra boca y si lo creemos en nuestro corazón, es decir, que creer que Cristo resucitó de los muertos, dice que tú y yo podemos ser salvos por lo que creemos y confesamos. Y si usted dice, pero pastor, yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Y si usted dice, creo en las buenas nuevas, le invito a considerar allí en esa encrucijada de su vida, si su próximo paso debe ser confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y tiene que ser en arrepentimiento por ser pecador. Y así la palabra de Dios dice que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso nos acercamos a Dios. Cuando entendemos eso por la convicción que el Espíritu Santo manda, nosotros nos acercamos al trono de Dios arrepentidamente, humildemente, confesando que somos pecadores y así recibiendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Así que le invito a las personas en sintonía que no tienen una relación padre-hijo, considerar esto y si es la decisión de su corazón, confesar a Cristo para que sean salvos. Cristianos, si su vida no es como la palabra de Dios dice, por favor, hombres mayores, consideremos lo que la palabra dice. Mujeres mayores, ancianas, considera lo que la palabra de Dios dice en cuanto a lo que debe ser su porte. Mujeres jóvenes, casadas. La próxima semana hablaremos de lo que la palabra de Dios dice sobre cómo se debe vivir y hombres jóvenes también. La próxima semana lo vamos a tocar. Pero la realidad, hermanos, aquí no se ha enseñado nada que los cristianos en general deben de exhibir a un mundo observador que quiere ver algo diferente en nosotros. Amén. Así que mis hermanos, así termino yo. Y si usted dice, pero pastor, estoy así bajo convicción, por favor, ahí en la pantalla está el número WhatsApp de la iglesia nuestra. Si usted necesita que alguien le hable, que si usted necesita cualquier tipo de consejería, por favor, le pido que me mande un mensaje. Usted podría dejar un mensaje allí en los comentarios pidiendo que me comunique con usted. Solamente ponga su nombre y dice, pastor, llámame y yo le llamo. Porque, hermanos, hoy es el día de decisión. La palabra de Dios dice aquí, hoy es el día de salvación. Si eso es usted, pero cristiano, no deja una decisión importante para mañana.
Porque ¿qué pasa? Viene el enemigo, lo roba y usted dice, no, mañana lo haré y se olvide de esto. Ahora es el momento de tomar cualquier decisión importante que tiene que tomar en su vida espiritual, que sea hoy. Amén. Ahí está la información nuestra. Por favor, comuníquese con nosotros. Mis hermanos, Dios le bendiga. Ha sido de mucha bendición. Gracias por estar con nosotros. Los quiero mucho, los extraño mucho y espero que descansen ya el resto de esta noche. Y voy a poner aquí en la pantalla final lo que es el horario del resto de esta semana y una pequeña música de un amigo mío. Amén. Y luego terminaremos la transmisión. Dios le bendiga y gracias por estar en sintonía con nosotros esta noche. Hasta luego. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. Es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre y para siempre.